Concluimos con dos ponencias. La primera de ellas a cargo de don Javier Prades, que es rector de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso. Y podríamos estar aquí un buen rato, ¿no? Explicando y leyendo todo su extenso currículum y sus obras, ¿no? Y miembro también de la Comisión Teológica Internacional. Como escuché una vez a alguien en una cena, que le preguntaron a una persona cómo conocer mejor a don Giussani. Y uno de los comensales enseguida le salió conociendo a sus hijos. Pues creo que esta mañana, en esta primera sesión, tenemos un ejemplo de ello, ¿no? Alguien que dentro de su ámbito, que es el mundo teológico, ¿no? Y también desde su vida, ¿no? Es decir, perteneciendo a la Fraternidad de Comunión y Liberación, ¿no? Ha seguido tanto en su vida académica como en su vida personal, ¿no? esta vida grande, ¿no? De don Giussani, y al que le hemos pedido que esta mañana nos hable, ¿no? De algo tan interesante como la vida como vocación, apuntes para una propuesta de educación cristiana. Javier, muchas gracias. Agradecer la invitación a estar hoy aquí a Ediciones Encuentro, a la Universidad CEU San Pablo y a Asociación Universitas por la oportunidad de acercarme yo personalmente también hoy a la persona y a la vida, a la obra de don Giussani. Y también puestos a hacer ya de entrada los agradecimientos a Carmen Giussani por la ayuda que me ha prestado en la preparación de lo que ahora diré. Unas dos, por lo menos que yo recuerde, visitas a mi despacho para preparar estas jornadas las hicieron José Miguel y Carmina, y por eso no puedo empezar sin recordar hoy especialísimamente a Carmina, que hoy nos sigue en un streaming algo especial. Para comenzar, quería recordar un episodio casi ridículo para cualquiera, excepto para mí, que viví con don Giussani. Hace unos años antes de morir, vivió en un apartamento al otro lado del patio, en el recinto de Gudo Gambaredo, frente a la primera casa de Memores Domini, donde él había vivido tantos años. Era Navidad, estábamos varios invitados a la mesa, algunas personas de mucha relevancia social y eclesial, y me quedé por un momento como absorto mirando a Giussani. La impresión que tuve era que, incluso rodeado de personalidades tan destacadas como las que estaban en aquella mesa, sobresalía de modo incomparable. Quizá porque en aquellos momentos ya era notorio su desgaste físico, se me impuso el pensamiento de que una humanidad tan excepcional como la que yo tenía ante mis ojos había requerido una larga vida para alcanzar ese punto de plenitud. Había hecho falta una compleja y riquísima trama de circunstancias y de relaciones que habían entretejido su historia. Se podría comenzar por sus padres, por su Brianza natal, seminario de Benegono, sus amigos, sus compañeros, las grandes relaciones con la vida y las autoridades de la Iglesia y, evidentemente, las cualidades y los dones desbordantes que Dios le había otorgado. Era una combinación irrepetible de factores que habían ido madurando en su vida, en su experiencia, en su relación libre con Cristo, vivida personalmente. En aquel día, recuerdo que mirándolo pensé, hace falta toda una vida para que se vea el cumplimiento de lo humano, porque nunca lo puedes dar por supuesto. Cuando hoy propongo el tema de la vida como vocación, tengo en el trasfondo de mi pensamiento, quizás sea un poco el origen de todo esto que diré, esa historia de una vida concreta vivida como vocación, que yo sigo queriendo comprender y asimilar ahora que se la ve en su totalidad, incluyendo la fecundidad de su gran obra educativa y misionera, aunque todavía no la veremos resplandecer definitivamente, como será solo en el cielo.
Ya se ha hecho habitual acercarnos, podemos decir hoy, acercarnos a la vida de Giussani, a su persona. Es posible, ciertamente, por sus escritos, por las obras que se publican sobre él y por la vida que surge de su persona y del carisma que él recibió para el bien de la Iglesia. Cardenal Scola acuñó una fórmula que ha hecho fortuna, de lo cual me alegro, cuando decía que el pensamiento de Giussani es sorgivo, ¿no? Este adjetivo italiano. Un adjetivo certero que se puede traducir en español, hay que darle unas cuantas vueltas, por fontal puede ser, también hay fontanal, podría valer. Me parece que habría que incluir 3 matices de adjetivos que contempla la lengua española: un pensamiento, una vida y un pensamiento original, aquello que tiene carácter de novedad, que resulta de la inventiva de su autor, dice el diccionario de la Academia. Un pensamiento originario trae su origen de una persona, y originante u originador es un pensamiento que a su vez origina. Scola ha dicho en esa cita, que se ve ahí, ¿verdad? Sí, que efectivamente es como un pensamiento con carácter original, imposible de descomponer, dice un número primo, y por eso tiene una sorprendente capacidad de superar escuelas, sistemas, le da una actualidad fresca, le da una fecundidad objetiva en la fascinante contienda cultural de hoy. Nos conviene desde el principio insistir en la capacidad que tiene este pensamiento para comunicarse según su originalidad propia, porque nace como reflexión sobre una experiencia vivida y viva, se transmite adecuadamente si conserva este carácter. Por eso, un factor esencial para asimilar de manera efectiva lo que dice Giussani es comprobar si incide no solo en el orden intelectual, y da para mucho, sino en la generación de un sujeto social. Su pensamiento ha nacido de una experiencia personal y tiende a generar una experiencia personal, individual y comunitaria. Si no se acogiese así, derivaría o degeneraría en un discurso, en el sentido más negativo del término, y por lo tanto antes o después deja de transmitirse. Las palabras vivas, como bien nos recuerda Peggy, solo pueden transmitirse vivas, como sucedió al principio, poniendo en juego la propia persona, la carne y la sangre. De todo lo que ha dicho, hecho y escrito don Giussani, yo me limito hoy a esbozar una primera reflexión sobre un argumento que nos lleve, aunque sea de manera provisional, al principio radical de este pensamiento que se llama fontal. Parafraseando una poesía de Clemente Révora, poeta italiano muy querida por don Giussani, se trata no solo de describir el tronco visible de su pensamiento, y habría que estar largamente, sino que queremos seguirlo hasta sus raíces profundas. Dice Révora, el tronco se abisma donde hay más verdad. Yo estoy convencido de que uno de los estratos más hondos de la fecundidad educativa de Giussani y de todas sus manifestaciones culturales y sociales se encuentra precisamente en su concepción integral de la vida como vocación. Digo ahí que es un tema específico y transversal, sencillamente para tener en cuenta que se puede hablar hoy, en otras ocasiones, de este tema, junto a otros temas, eventualmente, de la inmensa riqueza de lo que ha hecho Giussani, pero cuando digo que es transversal, me refiero que por su carácter típico, original, en un cierto sentido está como presente en muchísimas otras dimensiones del pensar y del obrar de don Giussani, de su comprensión del mundo y el hombre, de su comprensión del fiel cristiano bautizado, de la naturaleza propia del pueblo de Dios que es la Iglesia, de la índole del anuncio misionero, de la comprensión de la consagración a Dios y de su papel en la Iglesia y en el mundo. Por eso hablaremos hoy de esto, acotándolo, y en otro sentido es como ir tocando, ir pasando por muy distintos aspectos de su reflexión. Termino esta ya larga introducción con un último dato de mi propia experiencia. El primer texto de Comunión y Liberación que yo conocí en los primeros años 80, junto con algunos manifiestos de ocasión, con algún evento que se juzgaba, con algún panfleto o manifiesto, fue un cuadernillo que se titulaba así precisamente, Vida como vocación. El recuerdo que tengo es de sorpresa y de correspondencia. En aquellos años era como una bocanada de aire fresco
ese hacer preceder lo que eres a lo que haces, el ser como expresión de una llamada a la que se responde. Si hoy vuelvo sobre ello, con curiosidad y deseo, es para comprobar si después de más de 40 años aquella sensación de curiosidad y deseo se justifica. Quizá pueda ampararme en esta observación de don Giussani. Cuando se habla de Dios, no se puede enseñar nada que no haya preocupado, es decir, que no haya ocupado previamente la propia alma, toda el alma. Me voy ya al tema propio que hemos delimitado para hoy, la vida como vocación. Voy a elegir 3 momentos repartidos en el tiempo y de toda la producción de Giussani voy a seguir un poco este criterio casi semántico de elegir las fórmulas idénticas o similares a esta, la vida como vocación, si no, no habría manera de delimitar. Pues bien, vamos a hacer 3 pasos. En el año 58, Giussani escribe un pequeño artículo que tiene ese título, exactamente, Vida como vocación. Casi 20 años después, en el año 76, se publica un cuaderno que sirve para la catequesis de adultos de Comunión y Liberación, la llamada Escuela de Comunidad, que tiene también ese título. Y en el año 98, prácticamente 40 años después del primero, el tema sigue presente con términos muy similares en el libro Crear huellas en la historia del mundo, que este año sirve de libro de catequesis de adultos en la formación del movimiento de Comunión y Liberación. En realidad, si quisiéramos entrar en este tema con un poco de rigor, habría que estudiar 2 excelentes colecciones de textos, de transcripciones de textos de Giussani, una titulada en alusión indirecta a Lutero, Quasi Tisch reden, y con el libro que lo precedió, Se puede vivir así, y son una serie de diálogos que él mantuvo con personas consagradas en la asociación Memores Domini y los volúmenes de los equipos de universitarios donde Giussani, en diálogo con los estudiantes, y desarrolla muchos y profundiza muchas de estas cuestiones. Los fundamentos y el despliegue de muchas categorías que están aquí en juego habría que rastrearlos igualmente en el curso básico de cristianismo, que es como el eje, la columna vertebral de la propuesta educativa del movimiento de Comunión y Liberación. Y, a mi modo de ver, habría que añadir todavía los textos de los últimos ejercicios espirituales, la última serie de ejercicios espirituales que predicó don Giussani con una excepcional madurez y densidad, que fueron igualmente publicados en un libro que los reúne, y las lecciones que Giussani dedicó específicamente a los jóvenes que querían dedicar su vida a Cristo en la virginidad. Pero para no ponernos ante una tarea imposible, voy a obedecer a mi propio programa, que es ceñirme a estos artículos. Comienzo por un artículo del año 58, luego a veces se cita del 59, según que se mencione la revista o el libro o cuando lo pronunció, que se titula Vida como vocación. Aparece publicado en un libro de los primeros escritos de Giussani y la responsable de la edición, Elisa Buzzi, dice que en este libro están recogidos textos de Giussani del año 51 al 64, textos muy significativos porque reflejan de modo directo y eficaz los intereses, las preocupaciones, el pensamiento de Giussani en ese periodo crucial de su vida y su obra, cuando abandona la enseñanza de la teología en el seminario arzobispal de Benegono, encuentra la realidad juvenil de los institutos milaneses, nace y se desarrolla Juventud Studentesca, es decir, los orígenes del movimiento de Comunión y Liberación. El valor de estos textos de primera hora estaría, dice ella misma, en que ponen de manifiesto con la nitidez conmovedora de los inicios las líneas temáticas fundamentales de una intuición que se ha desarrollado con un método, un camino que ha sido secundado por miles de jóvenes en tiempos y lugares muy distintos y les ha ofrecido motivos para adherirse de modo plenamente humano y razonable. El texto es muy breve, apenas 5 páginas, publicado en la revista Ora et Labora, y creo que ya recoge algunas de las intuiciones que después ha seguido proponiendo a lo largo de su vida.
Entresaco algunos puntos de su contenido. Giussani comienza diciendo que todo hombre actúa conforme a una idea eje, a una idea rectora de su vida, que conviene a ser la idea que le da luz, que le anima a obrar, que le da fuerza para superar obstáculos. Idea luz, idea vida, idea fuerza. En el mundo hay muchas otras ideas fuerza. Giussani se refiere al placer, a la ambición, a la ganancia, remitiendo ya entonces a Eliot, mientras que la concepción cristiana de la vida tiene otra idea fuerza dominante. ¿Cuál es? Uy, me parece que me he pasado de... Es que no suelo usar esto, aquí pensando hoy en el... A ver a dónde me he ido. No sé por qué me... Aquí, ahí está ya, pero es que me he comido todo el... Bueno, tengo que volver a empezar. Es que le he dado a... Me parece que le he dado una tecla equivocada. Dice... A ver... Bueno, dejo ese ya. Voy a leer otro primero. La primera página, dice Giussani, para identificar la idea fuerza del cristianismo, la primera página del primer libro de los hombres narra el comienzo de la existencia de las cosas, cuando describe el misterio de la creación como una respuesta al llamamiento soberano de Dios. Dios llama a las cosas a la existencia. Su voz potente rompe el silencio infinito de la nada. Y añade Giussani, la respuesta a esta vocación es el ser mismo de las cosas. Así pues, el primer nivel sorprendente de comprensión de este tema está nada menos que en una visión de la creación misma como respuesta a la llamada de Dios. Las cosas son porque son llamadas a la existencia por Dios. Esta es una primera acepción primordial y básica de la categoría de vocación. El ser es respuesta a la llamada divina que las crea. Ahora bien, segundo paso que da Giussani, esa ley de la vocación vale de modo especial para los seres humanos y en concreto para mí. Dice Giussani en este texto, que ya sí está en pantalla, Dios me ha llamado de la nada, entre los miles de millones de seres posibles, Él me ha elegido y me ha llamado a mí. Mi vida está constituida por esa llamada. Mi vida continúa porque Él continúa llamándome, impidiéndome que vuelva a caer en el silencio de la nada del que fui sacado. Mi vida es una voz que me llama, la voz potente de aquel a quien se debe todo lo que existe. Mi vida es una respuesta obligatoria a esa voz que me está llamando. Tenemos entonces una segunda dimensión existencial de esta llamada que me afecta personalmente como ser humano. Mi vida, en su singularidad, no se explica adecuadamente por ninguna ley general, sino que surge de la libre iniciativa de otro. Le confiere así a mi vida un carácter vertiginoso. Su consistencia y su permanencia no depende de mi exclusiva voluntad, sino que viene de otro. Me es dada mediante una llamada. En tercer lugar, dice Giussani, para conocer en toda su profundidad el dinamismo creatural y antropológico es necesaria una experiencia histórica. Dice, normalmente la voz de Dios nos llama encarnándose en el mecanismo mismo de las cosas que nos han hecho nacer y que prosiguen nuestra existencia. Esta es, pues, la idea fuerza que anima la concepción cristiana de la vida, que la vida es vocación. Y el sentido de las cosas y de las circunstancias consiste en que son como palabras en las que se articula el sonido de esa voz inefable. Bellísima expresión, las circunstancias como palabras para componer la llamada que Dios nos dirige inefablemente. Me interesa mucho insistir, luego vendré un minuto, para salir desde el principio de cualquier reducción espiritualista o sectorial de la vocación y para comprender por qué esta noción es decisiva en la experiencia de todos los cristianos laicos, fieles bautizados. Esta intuición de Giussani del año 58 ha permanecido, y ahora interrumpo un momento la secuencia cronológica porque me importa especialmente, con una testarudez conocida. Giussani no abandona nunca algunas ideas clave y aquí recojo otras dos intervenciones suyas distantes en los años. En el año 81, en un diálogo estupendo con universitarios, les dice: la vida,
la vida es esa trama de circunstancias que te rodean, que te tocan, que te provocan. Aquí está la raíz de la palabra cristiana más bonita sobre la vida, vocación. Y ya en uno de esos últimos textos de los años finales de los 90, dice don Giussani, con una fórmula que nos es más familiar porque Julián Carrón la retoma no pocas veces en sus propias intervenciones, las circunstancias por las que Dios nos hace pasar son factor esencial y no secundario de nuestra vocación, de la misión a la que nos llama. ¿Por qué existe esta voz?, se pregunta Giussani siempre en el año 58. ¿Cuál es su finalidad? Y responde Giussani con el banquete de bodas de Lucas 14, que la vocación de la vida es una llamada a entrar en la familiaridad con Dios, en una intimidad misteriosa con Él. Por eso propone la categoría de santidad como perfección de la vida. Es que no sé cuántos textos he puesto y cuántos no en las diapositivas. La vocación de la vida, son cosas que uno hace por la noche, la vocación de la vida es una, dice Giussani, vocación a la santidad. El hombre existe más cuanto más santo es. Podríamos definir la santidad como la adecuación del ser a su perfección establecida por la mente de Dios. El hombre es santo en la proporción en que se asemeja a la idea que Dios tiene de él, en la medida en que participa de él, de su realidad. El último matiz que añade Giussani en esta descripción, que es la siguiente, es con gran realismo que la adhesión del ser humano a esta vocación es una adhesión voluntaria. Para el hombre que camina, inmerso en la posibilidad del mal, esta santidad es un problema, es el drama de la vida. En cualquier drama todo es diálogo. Empiezan ya a emerger el carácter dramático, dialógico de la vida y la limitación, fruto de la finitud y también del pecado para cumplir el designio al que Dios nos llama desde el principio. Y termina Giussani este estupendo texto del año 58, la vida como vocación es, por tanto, la única concepción de la vida como algo vivo. Fuera del amor, de este diálogo, no hay vida humana. La vida como vocación es la respuesta de una persona a otra que la llama. Es una verdadera vida consciente y personal. Segundo paso del itinerario nos lleva al año 76 en un cuaderno de 64 páginas, que ya preveía algunas en blanco para tomar apuntes, y que se titula así, Vita come vocazione. Fue utilizado como texto para la Escuela de Comunidad del curso 1976-1977, no aparece firmado por Giussani, se propone como un documento educativo del movimiento de comunión y liberación. El texto comienza con una premisa aislada, en una página suelta, en la que entresaco dos afirmaciones que luego también hemos visto reaparecer muchas veces en la preocupación educativa de Giussani, el advertirnos enseguida de la dificultad primera con la que podemos enfrentarnos al camino y a la propuesta cristiana, nuestro olvido profundo de lo que somos y por lo que vivimos, porque puede suceder que vivamos y muramos en la distracción. Si se propone un camino educativo a adultos, esto es dirigido a adultos, que se llama Escuela de Comunidad, es para, dice, recuperarnos de ese olvido mortal y tener memoria de la experiencia a la que el Señor nos ha convocado. Esta memoria es la que nos pide profundizar en las categorías fundamentales de la imagen de sí mismo que tiene y tiene que tener el cristiano. Y por eso el recorrido educativo de Comunión y Liberación en el año 76, dice el texto, va a evocar la concepción cristiana de la vida, porque nuestra acción expresa esa concepción y esa imagen. Y el cuaderno, después de esta premisa, se divide en 4 apartados muy interesantes. Primero se titula Criatura y contiene a su vez otros 4 epígrafes que ya nos van a ir sonando. Existir es ser queridos y ser creados. Segundo, una relación constitutiva, ser en tanto que ser amados. 3,
vida como vocación. 4, mi amor es fiel. Y a propósito de mi amor es fiel, hace un recorrido por el Antiguo Testamento sublime. El cuaderno, espectacular. Pues bien, recojo, porque si no estaríamos aquí toda la mañana, recojo un pasaje del número de la letra C, exactamente vida como vocación. Dice lo siguiente, esto es contenido del cuaderno. El Señor me llamó desde el vientre materno y pronunció mi nombre, Isaías 49:1. La Biblia, siempre la Biblia, antes al principio también, la concepción cristiana del hombre. La Biblia expresa todo lo que hemos dicho hasta aquí con la idea de la vocación. Porque nos ha querido y nos ha amado, nos llama por nuestro nombre. El nombre indica la persona entera, nuestro rostro en medio de los hombres y de las cosas. Y por tanto, nuestra presencia en el mundo, acorde con su plena capacidad para las relaciones, para la acción, para el trabajo. Vocación es la vida entendida como la llamada a una presencia activa, la llamada a una tarea que el otro le asigna. Tomar conciencia de sí mismo significa tomar conciencia de la presencia de otro que me llama. Mi personalidad es tu presencia que me llama. Este primer punto es casi la mitad de todo el cuaderno y toda la documentación que lo acompaña, porque es un cuaderno de trabajo claramente, tiene unos pasajes y luego documentación. En este punto la documentación es abrumadoramente bíblica, es prácticamente la Sagrada Escritura, caracterizando al hombre como un hombre religioso, como un hombre en constitutiva relación con el misterio, a partir de la historicidad de la llamada que Dios dirige al pueblo de Israel y al pueblo cristiano. Aparece quizá sin la prevalencia todavía de una palabra que está usada también en otros momentos, el peso decisivo para la constitución de la personalidad cristiana del encuentro con Dios. Los otros 3 apartados, no los desarrollo para no alargarme excesivamente, son también estupendos, se llaman así, oración, con una documentación muy bonita de cristianos. Es precioso ver qué textos se eligieron para acompañar y ampliar, hacer resonar las afirmaciones. El número 2, oración. El tercero, el pecado. Curiosamente, con 3 epígrafes muy interesantes. ¿Dónde se reconoce el pecado? ¿Cuáles son sus manifestaciones? 1, indecisión. 2, presunción. 3, carencia de afecto. Son las 3 pinceladas con las que los entonces adultos de CL del año 76-77 se miden con este punto. Y el cuarto, la misericordia. Es muy breve, aquí la mención, es un tema recurrente en Giussani que vuelve y vuelve tantas veces y que sería, yo creo, bellísimo poder ver en los últimos años. Este cuaderno de la Escuela de Comunidad tiene como punto de partida la condición creatural del hombre, descrita de un modo dinámico y existencial a partir de la llamada de Dios al ser de las cosas y de la llamada amorosa y fiel de Dios a cada hombre, a cada uno de nosotros en la historia de la alianza. Y, primero Dios, y la respuesta del hombre, respuesta que es su ser primero, su oración, su arrepentimiento, su abrazo y acogida de la misericordia de Dios. En la oración, no lo he citado, se contemplaban estas dimensiones: memoria, ofrecimiento, petición, silencio, escucha de la palabra, sacramento y sacrificio. El tercer paso sería retomar estas cuestiones: alianza, elección llamada, vocación, en el libro más reciente, 40 años posterior al primer artículo, titulado así, Crear huellas en la historia del mundo, que está siendo, como decía antes, utilizado en la catequesis de los adultos de este año. Lo voy a omitir su presentación. Destaco solo, brevísimamente, algún acento que a mí me resulta más novedoso. Se desgrana preciosamente la elección a partir de la elección alianza en Cristo, precioso, Cristo
el enviado del Padre, llamado y enviado, precioso, María, la llamada de María, preciosísima, luego los llamados, el templo y el tiempo, y el otro dato bellísimo de este itinerario es el peso que adquiere el bautismo para la llamada de todos los fieles cristianos. De esta llamada, luego lo diré, sale en el tercer capítulo del libro el despliegue operativo, que es educación, cultura, trabajo, vida social, educación política, que despliega, que desenvuelve, si podemos hablar así, la raíz de la que estamos hablando. Pero voy a ir al quinto paso, me parece, para no ser demasiado largo, señalar, a partir de esta concepción que he intentado resumir, de dónde brota lo original de esta llamada radical, algunas implicaciones culturales. El título del congreso, de las jornadas, era En el mundo postsecular, y correctamente, pues justamente en el contexto de una sociedad postsecular, plural, multicultural, se pueden usar muchos adjetivos para describir el mundo en el que estamos. Me parece que de esta concepción cristiana, como decía Giussani, o imagen cristiana del hombre, que podemos hoy concretar en vida como vocación, se siguen valiosas consecuencias culturales. Giussani ha hablado de dimensiones del acontecimiento cristiano. Scola, no sé si lo diría el otro día en su intervención, suele hablar de implicaciones en particular antropológicas del acontecimiento cristiano en el presente. Me parece que es una experiencia la que Giussani vive y describe, que es muy eficaz en positivo para encontrarse, medirse, afrontar el fenómeno que hoy es masivo en las sociedades de Occidente y que se suele llamar secularización. La cosa es inabarcable, es oceánica, es inútil decir ni media palabra, por la complejidad de sus causas, de su amplitud geográfica, de sus características. Los mejores teólogos del siglo XX se han medido, pues, Guardini, todos los alemanes, los franceses, toda la Nouvelle Théologie, Balthasar después, en fin, podríamos buscar interesantísimas, eso será para otro, cuando Dios nos dé tiempo y capacidad de hacerlo, interesantísimas comparaciones. Pero bueno, me limito por estar más en la actualidad, a un planteamiento no tanto directamente teológico, sino proveniente del ámbito de la sociología de la religión, en esta obra que se ha convertido un poco en la referencia más habitual para describir el mundo secular o secularizado occidental, que es la monumental obra de Charles Taylor, La Edad Secular, donde él concreta, digamos, como tres escalones. La terminología y los acentos son muy cambiantes por autores, pero bueno, vamos a estar en Taylor. Sí. Lo que él llama secularidad 3. Secularidad 1 sería la adecuada distinción entre potestad eclesiástica y potestad civil, digamos, la aparición de los estados democráticos de derecho, donde la Iglesia ya no desempeña tareas de gobierno temporal. Sería esa distinción primera, a veces fluida, a veces conflictiva. Secularidad 2 sería el hecho, digamos, de la disminución en cantidad, en difusión de lo que llamaríamos la práctica religiosa. Este es un dato pues, masivamente extendido en el Occidente, en la Europa occidental y en otra medida, con otras características en la sociedad norteamericana, pero, dice Taylor, no es tan relevante como lo que él denomina secularidad 3, que ya no es simplemente distinguir adecuadamente, ¿no?, las potestades civiles o la disminución de la práctica religiosa, sino lo que él llama el humanismo exclusivo. Lo que ha traído la secularización moderna no es simplemente el declive de la religión. Ahí pone inexorable, y esto está absolutamente discutido hoy por los propios sociólogos, a partir del dato empírico. Si hay algo que no es así en el conjunto global del mundo hoy, es que el declive de la religión sea inexorable. Puede ser empíricamente verificado en según qué sitios, pero no es inexorable. En todo caso, aceptemos
que, al menos en nuestros países de Occidente, hay un declive de la expresión religiosa que podemos reconocer, sino lo que él dice es que estaría todavía más allá en el cambio en las condiciones de posibilidad del creer. De una sociedad en la que Dios era una creencia poseída, el libro de Taylor empieza así, un europeo del siglo XVI hubiera sido una rarísima excepción si no creía y hubiese tenido que ir a contracorriente social. Se puede encontrar en el siglo XX y el siglo XXI con que creer la fe en Dios es una opción entre otras, dice Taylor, con frecuencia ya no la más fácil de adoptar para alcanzar la plenitud humana. El hombre creyente se tiene que relativizar en el contexto de otras opciones vitales, de otras cosmovisiones, y por lo tanto las distintas propuestas de sentido, las opciones de sentido que compiten con la fe, dice Taylor, se ven todas referidas a un común denominador, que es este humanismo exclusivo en el ámbito de la comunicación pública. Es decir, la plenitud humana se tiene que definir en un contexto inmanente, donde ya la trascendencia es solo una opción para algunos, inmanente y prevalentemente individual. La fe no desaparece, pero ya no es incontestable, y las otras alternativas obligarían a la fe a medirse con una concepción de lo humano, de un, por así decir, un humanismo autosuficiente, verdadera medida o verdadero criterio de medida de lo humano en cuanto tal. Diagnósticos, está este de Taylor, hay muchos. John Milbank, por ejemplo, pues todavía radicaliza más el origen criptoteológico de la secularización occidental. Por ejemplo, la cosa muy interesante de Remy Bragg, tantos se pueden estudiar, todos son útiles, sobre todo para no hablar a la ligera. Lo que se puede quizá reconocer es que todos estos diagnósticos, tanto teológicos como de la sociología de la religión o de otras disciplinas, no se han limitado solo a identificar los problemas o los peligros, sino que también existen, por ejemplo, propuestas filosóficas, no solo ya sociológicas, filosóficas, teológicas, que han reabierto, digamos, el camino de la razonabilidad, de la comprensión del hombre y de Dios típica del cristianismo, haciéndose cargo de todas estas objeciones. Yo suelo remitir, por estar en España, al planteamiento de Zubiri con esa noción fuerte de religación, que sería muy interesante, ¿no? Esta impresión primordial de realidad que de suyo es imposible de acotar sin la religación, y en su antropología religiosa me parece que es un itinerario con un léxico muy específico y que hay a quien le gusta muchísimo y a quien no le gusta nada, pero me parece que es una antropología que se hace cargo de los avances o de los retrocesos, digamos, de la situación en la que se encuentran las reflexiones sobre la condición humana, y que es, podría ser motivo de una profundización y de una comparación. Por citar otro que yo uso con frecuencia en mis lecciones, el famoso artículo de Baltasar, El acceso a la realidad de Dios, del año 65, tiene muchas consonancias muy interesantes, precisamente en esta comprensión del despertar del yo humano a su conciencia en el propio orden intersubjetivo mediante el tú, yo, tú, niño, madre, interesantísimo, clásico, bien conocido, y la apertura de esa inicial relación a una trascendencia que no culmina hasta que no se produce el encuentro con el tú divino, que es el verdadero interpelador, y una serie de acotaciones sumamente fecundas que incorpora desde el inicio el estupor de la belleza, la admiración por estar en el mundo como un invitado entra en el banquete de bodas. La imagen de Giussani del 58, el hombre invitado al banquete, entrar en el mundo no geworfen, no arrojado, no estamos aquí arrojados, estamos invitados a un hogar. Y esto es muy dramático porque la vida a veces es durísima y a veces desde la primera infancia, y no para todos y siempre es tan obvio decir estoy encantado viviendo.
No siempre es así. La vida es muy dramática, Giussani lo ha dicho ya en el 58, y puede ser durísima, y puede ser muy difícil, pero no es nunca originario. El velo de oscuridad, de desconfianza o de sospecha, inoculados por un tercero, por el tentador, siempre. O las consecuencias de ese distorsionarse de la experiencia original. Pero por eso mismo es tan valioso, en el planteamiento que se quiera asumir, el comprender que lo propiamente originario es este entrar maravillado, conmovido por la belleza de un tú que es bueno y verdadero y que solo permite, es el único que permite el florecer, el desplegarse, el madurar de una personalidad humana consciente. Quizá podría ser para otra ocasión el ver semejanzas, diferencias, como ya se hace hoy, se ha hecho con Guardini en otras ocasiones, se pueden hacer con distintos autores, es una vía posible de reflexión. En todo caso, a lo que a mí me interesaba ahora ir es que en un contexto como este de la secularidad 3, si queremos usar el léxico de la terminología de Taylor, el planteamiento de Giussani en su raíz misma está fuera de las dos limitaciones a las que me he referido. El inmanentismo, una comprensión del hombre que excluye constitutivamente la relación con el misterio de Dios para comprender el mundo, el hombre y la sociedad, y el individualismo liberal burgués de otros momentos, narcisismo, individualismo radical narcisista de hoy. La visión que emerge de los textos de Giussani es la de una comprensión del ser y del hombre, dicha, si queremos, en términos más así filosóficos, podríamos decir dialógica, personalista, en fin, hay otros términos. Pero a mí me parece muy bonito el término responsorial, término más vinculado para nosotros también a la liturgia y a la comprensión específicamente cristiana del hombre, pero es así. El hombre es un ser respondedor, un respondedor. Es muy interesante. Nosotros muchas veces, un pequeño, es que no me resisto a hacer aquí un pequeñísimo paréntesis, identificamos al hombre como el preguntador, el que hace preguntas. Y es verdad, y es muy radical. En nombre de esa capacidad interrogadora, Heidegger descarta la teología. Dice, no, la teología es incompatible con la filosofía, es hierro de madera, es imposible, porque la filosofía es el radical preguntar, la teología es el permanente responder. No puede ser. El hombre auténtico es el permanente preguntador. Bonito debate. Pero se le escapa una cosa. Es interesante, porque ya Ratzinger dice en otros años, nuestros problemas han venido más, no tanto de las respuestas, cuanto de la incapacidad de preguntar. De todo se aprende, de todo se aprende. Y la estima de la pregunta y de la pregunta radical es decisiva, a mi modo de ver, por la característica del hombre. Pero hay una cosa, si me apuran, más radical que el preguntar, que es el ser preguntado, el ser interrogado, el ser interpelado y, por lo tanto, el ser responsorial y responsable. La modalidad constitutiva de nuestra humanidad es ser respondedores. Yo he citado muchas veces y cuando he podido, en algunos gestos donde se comienza cantando, he pedido siempre una canción americana que me gusta mucho, que tiene una canción, tiene su valor musical, pero hay una estrofa que me gusta que dice, "In the world there is someone asking me to ask him why." En el mundo hay alguien que me pide que le haga una pregunta. Yo pregunto porque alguien me ha interpelado. Y esta es, me parece, una de las cuestiones más difuminadas o encubiertas de las antropologías que circulan. Pues bien, esta comprensión responsorial y responsable del hombre que se expresa en pregunta, que se expresa en deseo, que se expresa en tensión, en pulsión, en apertura, en todo lo que queramos, está precedida responsorialmente, responsablemente. Por eso, cuando nosotros tenemos que decir qué significan estas grandes categorías humanas, razón, realidad, libertad, razón, libertad, realidad,
No nos podemos separar un milímetro, a mi juicio, de este punto de vista, porque si cedemos a una comprensión de la razón que excluye de antemano su carácter responsorial, si todavía más, y hoy es el emblema de la época, a una comprensión de la libertad que en su propio definirse preliminar deja fuera esta dimensión, estamos muertos, o lo mismo de la realidad misma. En esto está, o sea, es el marco del juego. Si uno lo regala, ya puede luego echar el barniz de según qué afirmaciones, que eso es como las paredes cuando tienen humedad, por mucha pintura que le des, o sanas la humedad de debajo de la pared o no hay nada que hacer. Razón, libertad, realidad, o tienen ya el reflejo de este planteamiento, o a mi juicio estás ya, digamos, con 3-0 antes de empezar a jugar. Algunos remontan, pero no todos. Los diagnósticos pueden ser sociológicos, pueden ser filosóficos, pueden ser teológicos. Las propuestas de reflexión son, creo, brillantes y valiosísimas. Y hay mucha gente, por suerte para todos, hay mucha gente muy buena, mucha gente que piensa muy bien, porque parece que estamos en la catástrofe cósmica, no sé lo que es. Hay mucha gente de la que aprender, mucha gente que piensa bien, mucha gente inteligente, mucha gente en el orden de la filosofía, mucha gente en el orden de la teología, mucha gente de la que se puede aprender. Pues bien, todo eso suma y todo eso ayuda. Todos los diagnósticos y todas las descripciones son muy útiles. A mi modo de ver, deben, digamos, apurarse todavía con un factor metodológico muy importante, y es que la efectiva superación de esos límites que he descrito, que están fuera de nosotros y están en nosotros, no es nosotros ellos, somos todos en un cierto sentido hijos de un mundo, portadores de estas cosas. Por eso mismo requiere no solo la agudeza del diagnóstico, sino el acontecer, el darse de una experiencia real de vida que supone el crecimiento de un tipo humano diferente, individual y comunitario. Y es aquí donde la propuesta reflexiva y educativa de don Giussani y esta visión de la vida como vocación, a mi modo de ver, es verdaderamente un inicio original, porque puede darse dentro de todos los cauces habituales de la socialización humana, en la familia, en el barrio, en el trabajo, en la universidad, en donde uno desenvuelve su vida con los vecinos, donde sea, sin, digamos, tener que aislar al hombre y al hombre cristiano de su contexto habitual. Desde hace 70 años ha demostrado su fecundidad para generar hombres que pueden estar en cualquier sitio y que, evidentemente, a lo mejor requiere otros 70 para que se siga, o 70 o 140 o los que Dios quiera, no sabemos. Lo que sí sabemos es que ha permanecido fecundamente para, digamos, consentir que la visión bíblica del hombre siga siendo hoy actual. Termino este punto y paso al 6, son 7. Señalando algunas líneas educativas para la comunidad cristiana en la sociedad actual. En realidad, sí son líneas educativas, en realidad son temas que habría que desarrollar. Yo no hago más que los enuncio, digo 2 frases, cuestiones que a mi modo de ver están muy vinculadas con este planteamiento antropológico, religioso, cristiano de la vida como vocación y que merecerían un desarrollo que no puedo hacer. En primer lugar, el carácter totalizador de la relación con el misterio. Una de las ventajas que a mí siempre me ha fascinado de este planteamiento es que si la vida se contempla en términos de llamada, de vocación, como signo de la condición religiosa original de la criatura, es más fácil comprender también la naturaleza integral y totalizadora de la propuesta de la fe cristiana, que pide el Concilio Vaticano II. Cuando el Concilio, en la Constitución sobre la Revelación, describe la fe, dice: Homo se totum libere Deo committit. Se totum libere Deo committit. El hombre se entrega libremente a Dios por entero. ¿Por qué me interesa subrayar esto? Para evitar un equívoco. El equívoco de identificar la participación en la comunidad cristiana
como una dedicación part-time. Por ejemplo, en la dedicación generosa, muy generosa a veces, a servicios o tareas, una cierta forma de concebir un voluntariado, por ejemplo, de colaborar la participación en actividades, en iniciativas, en obras. No es un problema cuantitativo de dedicación. Es más, a veces el incremento de la generosidad desarraigado de lo que estoy diciendo suele desembocar en el famoso adjetivo que caracteriza a los curas y a los laicos y a todo el mundo: quemado. ¿Cómo estás? Quemado. El culpable del queme siempre son los demás, como es obvio. En el caso del clero, el obispo, que carga con eso siempre. En el caso del trabajo, el jefe, como es obvio. Figurémonos, y no hay jefes que son los culpables, etc. Bien, esto se podría multiplicar. Pero me interesa mucho porque es una cuestión educativa radical. Si no hay la radicalidad que hemos escrito, a mi juicio, no hay transmisión del hecho cristiano. Por eso, y quiero ser exacto, yo no hablo en contra de la participación en un voluntariado, en una tarea, en una iniciativa, al revés. A lo que me refiero es a la imprescindible necesidad del orden de los factores que aquí sí que altera el producto. En la raíz está lo radical, está la generación del sujeto capaz de sostener en el tiempo de la vida no solo la dedicación, la entrega de sí. El generoso no será mártir. El generoso no será mártir. Solo el que nace de un tú que constituye tu propia humanidad podrá ser mártir, si Dios así lo dispone, porque será parte de la llamada. Será parte de la llamada. ¿A quién le da Dios esa modalidad singularísima de llamada? Lo sabe Él. Que nos encuentre dispuestos. Pero antes de eso está la entrega de sí en el día a día, en el día a día. Y esta es una distinción, a mi juicio, esencial. Certeramente, el directorio de los grupos de fraternidad de comunión y liberación, es decir, el instrumento normativo práctico para organizar un grupo de fraternidad, dice esto: la idea guía de la fraternidad es el descubrimiento de que un adulto es responsable de su trabajo y de su familia como de su santidad, de la vida como camino a la santidad, es decir, de la vida como vocación. El adulto, si es responsable, se junta con otros que reconocen tener la misma responsabilidad frente a la vida como vocación. Con estos uno va al fin del mundo, con otros hasta que se cansan. Es muy distinto. Segundo, el valor de las circunstancias históricas. Giussani presenta la educación en la fe como el descubrimiento de una llamada histórica, lo que solemos llamar un encuentro, que funda esta autoconciencia históricamente. Y ahí muestra la continuidad del camino cristiano y despliega, decía antes, por ejemplo, en el libro de Crear Huellas, las dimensiones educativas, sociales, culturales, ecuménicas de un pueblo que nace de una alianza, de una elección. Para motivar, para abrir ese capítulo donde despliega el valor de las circunstancias, Giussani cita a Eliot: ¿qué vida tenéis si no tenéis vida juntos? No hay vida que no sea en comunidad, ni comunidad que no se viva en alabanza a Dios. La primera circunstancia pedagógica que Dios ha querido darnos para que sea posible este itinerario es la comunidad cristiana a la que pertenecemos, el sujeto adecuado para educarnos a entrar en la totalidad de lo real. La educación cristiana no progresa en contra de la realidad o al margen de la realidad, sino a través de la realidad, porque la realidad son las circunstancias, la trama de circunstancias que decía al principio Giussani, son como las palabras que constituyen el diálogo de llamada que Dios nos dirige a cada uno. La vida florece en la provocación, a veces muy dolorosa, Esto de la provocación siempre nos parece que es risueño y es como es. A veces la provocación es sumamente exigente y hay circunstancias de la vida, si echo aquí un vistazo en el auditorio, no me costaría nada identificarlas, de provocaciones, de llamadas circunstanciales sumamente dolorosas. A través de ellas, ni en contra de ellas, ni al margen de ellas. Y lo mismo de esas circunstancias
de facilidad, de predilección, de desbordante facilidad con la que Dios nos bendice en ocasiones para introducirnos en esta inteligencia de lo real. Sería precioso, no lo hago, mostrar por qué Giussani educa a la caridad como acogida de la llamada del misterio y no como servicio generoso. Es una de las aplicaciones más interesantes de esto que estoy diciendo. Este punto de vista al que me refiero, perdón, lo anterior me lo he saltado, aquí me encaja siempre preciosamente ese neologismo, creo que es un neologismo del Papa Francisco, cuando dice que Dios primerea. Es así, esto es dogma de fe, se puede leer en Trento, se puede leer donde se quiera, pero está muy bien esta fórmula, preciosa. Preveniens et adjuvans, Dios viene siempre primero. Yo creo que esta es una de las cosas que a mí me maravilló de entonces, porque si no acaba uno sofocado en el ímpetu de los generosos. El tercer paso, tercera glosa, es el punto de vista de la vocación, de la vida como vocación, define el horizonte misionero del encuentro y del anuncio. Si se trata de esto, la cuestión no es solo que los demás compartan conmigo puntos de vista. Yo estoy contento, supongo que como todos nos sentimos reconfirmados en la verdad de nuestras cosas, si encontramos gente por ahí que dice, hombre, estoy de acuerdo, ¿no? Es un poco el espíritu del tiempo. Y bendito sea Dios, no seré yo el que quiera estar en permanente desacuerdo con nadie, no me apetece. Lo que sucede es que no basta concebir la misión con que alguien, por ejemplo, coincida con nuestros valores. Nos diga, ¿qué valores tan interesantes tenéis? Bendito sea Dios, mejor eso que lo contrario, que combata o que persiga nuestros valores. Sencillamente yo digo, lo que caracteriza el itinerario de la vida como vocación es que alguien sea tocado en el corazón, dice Lumen Fidei, en el corazón. La fe toca el corazón. Si no toca el corazón, no se puede dar la vida por completo. No se puede. Se puede compartir, digamos, el interés por este aspecto sectorial, axiológico definido, que es esta cuestión o la otra, y está bien. Pero el pueblo que Dios ha creado en la historia tiene otra índole más profunda. Y por eso entonces se hace una pregunta interesantísima sobre el horizonte misionero. ¿Cómo se alcanza nada menos que el corazón de un interlocutor? ¿Qué hace que yo alcance el corazón del otro? Para que uno dé su vida. Para que uno dé su vida y no solo ratos, tiempo, ideas, energías o lo que sea, que son todas tareas que hacen florecer y madurar la personalidad cristiana. La cuarta consideración, este planteamiento de la vida como vocación, me parece también decisivo para relacionar adecuadamente la vocación cristiana que nace de la fe y del bautismo con la vocación consagrada, con la vocación a la virginidad. Giussani se ha ocupado de esto toda su vida. Sería para mí solo un tema en sí. Leo simplemente dos textos de lo que le dice Giussani a universitarios en el año 71, en un diálogo que tiene con ellos. Leo solo los textos simplemente como para evocar el tipo de cuestión que me resultaría sumamente interesante. Dice, en la comunidad cristiana, cualquier separación entre el laico entendido como cristiano que maneja las cosas de este mundo y el hombre religioso entendido como la persona entregada a Dios que vive como función la meditación, el testimonio y el reclamo inmediato a los valores últimos, significa la muerte de uno y del otro, del laico que cederá a la mentalidad del mundo y del hombre religioso que se volverá abstracto y eunuco. Y dice después en ese mismo texto, en la comunidad cristiana la virginidad está en función del fin de la vida y constituye su testimonio. Por eso, allí donde una comunidad cristiana vive en serio, los llamados a la virginidad y los matrimonios sienten un afecto y una compenetración mutuos. Constituyen una compañía profundísima, porque no son dos formas separadas, sino dos funciones distintas de una misma realidad. Es necesario que prestéis atención, porque este es el punto más importante. Y justamente de la claridad con que afrontamos el problema de nuestro estado de vida, deriva toda la agilidad y la libertad necesarias para plantear la vida como cristianos.
De aquí él saca, en ese diálogo con los universitarios, algunas indicaciones concretas extraordinarias. Para mí este criterio es decisivo. Son de esas cosas que te conforman la mirada y percibes en el último que acaba de llegar o en el que lleva toda la vida ese afecto y compenetración mutuos y dices, sí, es esto. Digámoslo en positivo. El último punto al que me refiero es que la educación de toda la comunidad cristiana a la vida como vocación es, a mi juicio, la mejor pastoral vocacional. Y esto también me importa mucho. No creo que se trate, en primer lugar, de inventar espacios aislados que a veces, por desgracia, son hasta artificiales, aun cuando es plenamente razonable prestar una particular atención a quien descubre la intuición singular de la vocación consagrada, sino de que todos, el que la descubre específicamente y el que vive su vocación, su vida como vocación en la comunidad, estén insertos en la misma comunidad cristiana, cuando toda la comunidad cristiana es ella misma vocacional y vive en el mundo, en el contexto de las relaciones humanas habituales, de los afectos, del trabajo o del descanso. En el camino de Giussani de ahí han surgido, y no exagero nada, miles de vocaciones consagradas. Se trata de vivir toda la vida con ese horizonte de vocación y de afrontarlo en los encuentros con los jóvenes y con los adultos. Ese texto que he citado, el año 71, es un diálogo de Giussani en Bolonia con universitarios y se publica o se dispone de él después con este título, La vocación de la vida. En los ejercicios que predica a los universitarios Giussani en Rímini en el año 94, que se publicaron después con el nombre o el título de Reconocer a Cristo, el itinerario que él sigue, dirigido a los miles de universitarios, concluye con una, como decía él, un a fondo, ¿no? Con un último paso sobre la vocación. Y yo he tenido la gracia, puesto que gracia es, de encontrar una y otra vez a jóvenes italianos, españoles, que han descubierto la llamada de Dios porque estaban allí aquel día, porque oyeron hablar de Cristo y de la llamada que Cristo dirige a la vida en aquella ocasión. Otro texto memorable, dice Giussani, yo creo que él lo decía de muchas veces, pero bueno, de este texto del año 94 en Riva del Garda, Los Memores Domini, que fue publicado después con El Templo y el Tiempo, dice, lo más importante que he dicho en 40 años. Luego a lo mejor lo decía de otra cosa a la siguiente, pero bueno, de esto lo dice con toda certeza, es lo mismo, ¿no? La llamada y la elección como el quicio que hace de un hombre un adulto responsable, un hombre que sostiene el peso de los días, ¿no? Que sostiene el camino de la vida. Bueno, termino. Vuelvo al principio. Había dicho que el pensamiento de Giussani es fontal, ahora veréis por qué, en el sentido de que es original, que es originario, que es originante. Nace de una experiencia, tiene origen y genera, es fuente para otros. Termino con unas palabras de Giussani en un diálogo posterior, curiosamente, un diálogo. Giussani hizo una ronda de diálogos con universitarios, universidades sobre todo de Milán y creo que de no sé si algún otro sitio, después de esas dos intervenciones, ejercicios a universitarios Rímini 94 y El Templo y el Tiempo, a Memores Domini, y se da una vuelta por distintos, y no estaba ya muy allá de Don Just de fuerzas, estaba todavía, pero bueno, no iba sobrado. Tiene un diálogo en la Facultad de Física en el año 95, al hilo, ¿no? En el curso sucesivo, en el curso siguiente, y dice estas palabras con las que termino, que a mí me han acompañado también mucho siempre. No me estoy haciendo a mí mismo, no me estoy dando ni uno de mis cabellos, ni un milímetro de mi cuerpo, ni una sola plaqueta, no me doy nada, todo me es dado.
broto como una fuente, soy como el ímpetu de una fuente, estoy manando. No un ímpetu desapasionado o frío, sino por el contrario, un ímpetu lleno de amor por lo que soy. Me gusta existir. Esto me encanta, que no lo decimos nunca. Me gusta existir, me gusta. Quiero ser. Me gusta lo que puedo proyectar con mi ser, lo que puedo crear y generar con mi ser. Y por encima de todo, me gusta ese asombro, esa pureza inmediata que nace cuando se mira verdaderamente con amor a otro ser. En una palabra, deseo existir. Por eso le pido a esa fuente de la que estoy manando, hazme existir. Hazme existir de un modo mejor, hazme existir bien, hazme ser. Si pienso en mí mismo, no puedo por menos de llegar a esta petición. Pues ojalá que esta forma de entender conscientemente la vida como un don amoroso, que se recibe y que se disfruta, que se abre en petición llena de asombro y de creatividad, se difunda entre nosotros y llegue a todos los hombres y mujeres de esta sociedad postsecular.